Bienvenido a la serie de Diálogos Teológicos Fundamentales, por el Dr. Deida. Las historias y enseñanzas bíblicas son mejor entendidas y aprendidas cuando están presentadas por medio de diálogos. Así que nuestro objetivo es que los oyentes puedan aprender cómo la verdad bíblica se combina con la vida práctica y ordinaria. Hoy veremos momentos de transformación sobre dos conversiones muy diferentes, pero un mismo Cristo. Cuando leemos Hechos 8:26 a 40 y Hechos 9:1 a 19, encontramos dos historias de conversión que parecen completamente diferentes. En una está el oficial etíope, un hombre que está buscando a Dios. En la otra está Saulo, quien está persiguiendo a los seguidores de Jesús. ¿Cómo podemos compararlas? Precisamente ahí está una de las grandes enseñanzas de estos relatos. Humanamente hablando, son personas muy diferentes, pero espiritualmente ambos necesitan encontrarse con Cristo. El etíope está leyendo las Escrituras y buscando entenderlas. Saulo, en cambio, está convencido de que está haciendo la voluntad de Dios al perseguir a la iglesia. Entonces tenemos dos tipos de personas que necesitan a Cristo: el que está buscando y el que está equivocado. Exactamente. El etíope representa al buscador sincero que todavía necesita que alguien le explique quién es Jesús. Saulo representa al religioso convencido de tener la verdad, pero que necesita que Cristo transforme radicalmente su comprensión de Dios. Eso tiene una enorme implicación ministerial. A veces pensamos que evangelizar significa solamente encontrar personas que están interesadas en Dios. Y Hechos 9 nos recuerda que no. Dios también puede estar obrando en la vida de alguien que aparentemente está lejos de Cristo, incluso en alguien que se opone al Evangelio. La gracia de Dios alcanza tanto al buscador como al opositor. Entonces la iglesia no debe decidir anticipadamente quién puede convertirse. Exactamente. Nosotros vemos la condición presente de una persona. Dios ve también lo que su gracia puede hacer en ella. ¿En qué se parecen estos dos relatos? Vamos directamente a la primera pregunta. ¿En qué se parecen las dos historias? Yo señalaría por lo menos 5 semejanzas. ¿Cuáles? Primero, Dios toma la iniciativa. En Hechos 8, un ángel del Señor dirige a Felipe hacia el camino de Gaza. En Hechos 9, Cristo mismo sale al encuentro de Saulo en el camino a Damasco. Es decir, ninguna de las dos conversiones ocurre simplemente por casualidad. Correcto. Esto nos enseña algo fundamental acerca de la gracia. Dios está activo buscando y llamando a las personas. La conversión no comienza solamente con la actividad humana. Comienza con la iniciativa de la gracia divina. Eso armoniza muy bien con la perspectiva wesleyana. La gracia de Dios precede al ser humano y lo capacita para responder. Así es. Podemos hablar de la gracia preveniente. Dios se adelanta, despierta, atrae, confronta y abre posibilidades de respuesta. Pero esa gracia no elimina la responsabilidad humana. El etíope responde. Saulo responde. La Escritura conduce al encuentro con Cristo. ¿Cuál sería la segunda semejanza? En ambos relatos encontramos una confrontación con la verdad acerca de Jesús. En el caso del etíope es muy evidente. Está leyendo Isaías 53. Sí. Y Felipe comienza desde el texto que el hombre está leyendo y le anuncia a Jesús. El punto culminante no es simplemente que el etíope comprenda un pasaje bíblico. El propósito de la Escritura es llevarlo a Cristo. Y con Saulo ocurre algo diferente. No tenemos a Felipe abriendo Isaías delante de él. Saulo recibe una revelación directa del Cristo resucitado. Exactamente. Pero el resultado es semejante. Saulo descubre que Jesús no es simplemente un impostor condenado por los líderes religiosos. Jesús es el Señor resucitado que confronta a Saulo personalmente. Entonces, hay una lección importante para nuestro ministerio. Debemos evitar presentar la Biblia como un simple libro de información religiosa. Absolutamente. Podemos enseñar mucha Biblia y no llevar a las personas a Cristo. La meta de la predicación y la enseñanza cristiana no es simplemente producir personas que conozcan versículos, es conducirlas a un encuentro con el Cristo que las Escrituras anuncian. Dicho de otra manera, no enseñamos solamente acerca de Jesús, enseñamos para que las personas puedan responder a Jesús. Exactamente. La enseñanza bíblica debe conducir a una decisión, a una relación y a una transformación. El encuentro con Cristo produce transformación.
Hay otra semejanza muy fuerte. Ninguno de los dos queda igual después de encontrarse con Cristo. Hay otra semejanza muy fuerte. Ninguno de los dos queda igual después de encontrarse con Cristo. Y Saulo comienza el relato persiguiendo a la iglesia y termina como un discípulo de Jesús. Más que eso, termina convirtiéndose en uno de los principales proclamadores del Evangelio. El perseguidor se convierte en predicador. Eso es impresionante. La gracia no solamente perdona el pasado de Saulo, también transforma su futuro. Exactamente. Aquí encontramos una verdad ministerial fundamental. La conversión cristiana no consiste simplemente en cambiar de opinión. Implica una transformación de la dirección de la vida. El etíope cambia de dirección espiritualmente y Saulo cambia completamente de misión. Sí, uno sale gozoso, el otro comienza un proceso de discipulado, pero ambos han sido alcanzados por Cristo. ¿Qué aprendemos de Felipe? Pasemos ahora a Felipe. ¿Qué nos enseña acerca de cómo guiar a otros hacia un encuentro transformador con Cristo? Felipe nos enseña primero a estar disponibles para la dirección de Dios. Porque el texto dice que el ángel le indicó que fuera al camino de Gaza. Y Felipe fue. Eso parece sencillo, pero tiene enormes implicaciones. Felipe no sabía exactamente qué iba a suceder. Solamente sabía que Dios lo estaba enviando. Entonces el evangelismo comienza muchas veces con obediencia. Correcto. No siempre sabremos quién está preparado, qué pregunta tendrá o cómo responderá. Pero debemos estar dispuestos a ir donde Dios nos envíe. ¿Y qué más aprendemos de Felipe? Que escucha antes de hablar. Se acerca al etíope y pregunta, ¿entiendes lo que lees? Eso me parece muy importante para el ministerio contemporáneo. Muchas veces queremos comenzar hablando sin saber qué está pensando la persona. Exactamente. Felipe no comienza con un sermón preparado. Comienza con una pregunta. Entonces evangelizar también significa escuchar. Sí, el buen evangelista no solamente sabe hablar de Cristo, sabe escuchar las preguntas, las dudas, las heridas y las inquietudes de las personas. Y después Felipe hace algo más. Sí, comienza donde está la persona y la conduce hacia Jesús. No obliga al etíope a comenzar desde otro lugar. Toma Isaías 53 y le anuncia el Evangelio. Esa es una gran estrategia ministerial. Comenzar donde está la persona, pero no dejarla allí. Exactamente. Podemos comenzar con una pregunta sobre sufrimiento, familia, culpa, propósito, justicia o esperanza, pero debemos conducir finalmente la conversación hacia Cristo. ¿Qué aprendemos del etíope? Ahora pensemos en el etíope. ¿Qué podemos aprender de él? Primero, que debemos cultivar una actitud de búsqueda espiritual y humildad. Aunque era un hombre importante, reconoce que necesita ayuda. Exactamente. Cuando Felipe le pregunta si entiende lo que está leyendo, él responde en esencia, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? No permite que su posición social le impida reconocer su necesidad. Eso es poderoso. En el ministerio encontramos personas con educación, posiciones, experiencia y conocimiento, pero ninguna de esas cosas elimina nuestra necesidad de Cristo. Así es. El etíope nos enseña que una persona puede tener preguntas espirituales profundas y estar buscando, sinceramente, la verdad. Y también responde cuando recibe la luz. Entonces el verdadero encuentro con Cristo produce respuesta. Correcto. El conocimiento que no conduce a una respuesta puede quedarse simplemente en información religiosa. El Evangelio nos llama a responder. ¿Qué aprendemos de Saulo? Y Saulo presenta un caso totalmente diferente. Sí. Saulo no aparece como un buscador humilde, aparece como un hombre convencido de que tiene razón. Incluso está persiguiendo a los cristianos. Pero Cristo lo confronta. Y aquí encontramos una verdad que la Iglesia necesita recordar. La gracia de Dios puede confrontarnos precisamente cuando estamos convencidos de que estamos sirviendo a Dios correctamente. Saulo pensaba que perseguir a los cristianos era defender la verdad. Sí, pero Jesús le muestra que al perseguir a sus seguidores, en realidad está persiguiendo al propio Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, Jesús se identifica profundamente con su iglesia. Exactamente. Y Saulo tiene que pasar de la autosuficiencia a la dependencia. Después del encuentro queda ciego, necesita ser conducido de la mano y finalmente necesita que Ananías ore por él. ¡Qué contraste! El hombre que iba a Damasco con autoridad termina entrando en la ciudad dependiendo de otros. Y allí hay una lección espiritual profunda. El encuentro con Cristo derriba nuestro orgullo para enseñarnos a vivir en dependencia de Dios y de la comunidad de fe. ¿Por qué Dios utiliza a otras personas?
Hay algo que me llama mucho la atención. Jesús podría haber hecho todo directamente con Saulo, pero envía a Ananías. Y eso es fundamental para nuestra comprensión del ministerio. Dios puede encontrarse directamente con una persona, pero normalmente incorpora a la comunidad de fe en el proceso de transformación. Entonces Saulo necesita a Cristo, pero también necesita a Ananías. Exactamente. El encuentro inicial con Cristo necesita continuar en discipulado, comunidad, enseñanza y acompañamiento. Y eso también aparece con el etíope. Felipe no solamente le explica el texto, camina con él, conversa con él y finalmente lo bautiza. Correcto. Evangelizar es más que producir decisiones, es acompañar a las personas hacia una vida transformada en Cristo. Dos métodos, un mismo propósito. Entonces tenemos dos métodos diferentes. Sí. Con el etíope, Dios utiliza la explicación de las Escrituras mediante Felipe. Con Saulo, utiliza una confrontación directa mediante una aparición del Cristo resucitado y luego el ministerio de Ananías. Pero el propósito es el mismo. Exactamente. Llevar a una persona a reconocer a Jesús, responder a su gracia y comenzar una nueva vida. Esto debería liberarnos de pensar que existe una sola fórmula para evangelizar. Correcto. Algunas personas llegan a Cristo después de estudiar la Biblia. Otras llegan después de una crisis. Algunas mediante una conversación, otras mediante un sermón. Algunas necesitan que alguien responda sus preguntas. Otras necesitan ser confrontadas con la verdad. Pero en todos los casos, nuestra meta debe ser Cristo. Exactamente. El método puede cambiar. El Evangelio no cambia. Una lección para nuestro ministerio. Si tuvieras que resumir el mensaje ministerial de estos dos relatos en una sola afirmación, ¿cuál sería? Diría, Dios busca a las personas donde están, utiliza a su pueblo para anunciar a Cristo y llama a cada persona a responder a su gracia de una manera transformadora. Me gusta. Entonces la iglesia tiene que hacer tres cosas: estar disponible, anunciar a Cristo y acompañar a las personas. Exactamente. Estar disponible como Felipe. Anunciar a Cristo como Filipi. Y acompañar como Ananías. Sí, pero también debemos aprender del etíope y de Saulo. El primero nos enseña a responder con humildad y obediencia cuando recibimos la verdad. El segundo nos enseña que nadie está demasiado lejos para la gracia de Dios. Conclusión: dos encuentros, una misma gracia. Entonces tenemos dos historias. Un etíope que está buscando y un Saulo que está persiguiendo. Uno está leyendo las Escrituras y necesita que alguien le explique a Jesús. El otro cree conocer a Dios, pero necesita ser confrontado por Jesús. Uno encuentra a Felipe en el camino. El otro encuentra a Cristo en el camino. Uno responde pidiendo el bautismo. El otro responde preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ambos comienzan una vida diferente. Exactamente. Y ahí está el corazón del mensaje para la iglesia. Nuestro ministerio no consiste simplemente en llenar templos, transmitir información o producir decisiones momentáneas. Nuestro llamado es participar en la obra de Dios, de llevar personas a un encuentro real con Jesucristo que transforme su mente, su corazón, sus decisiones y su misión. Entonces debemos preguntarnos: ¿estamos esperando que las personas vengan a nosotros o estamos dispuestos a ir por el camino donde Dios ya está trabajando? Y también, cuando Dios nos pone delante a una persona que está buscando, sabemos escuchar, sabemos abrir las Escrituras, sabemos presentar a Jesús. Y cuando encontramos a alguien que parece estar lejos, incluso alguien que se opone al Evangelio, ¿creemos que la gracia de Dios todavía puede alcanzarlo? Esa es la gran esperanza de Hechos 8 y 9. El mismo Cristo que encontró al buscador etíope y al perseguidor Saulo sigue encontrando personas hoy. Y Dios todavía utiliza a hombres y mujeres dispuestos a decir, aquí estoy, Señor, envíame. Entonces nuestra oración no debería ser solamente, Señor, trae personas a nuestra iglesia. Debería ser también, Señor, llévame hacia las personas que estás buscando y dame sabiduría para conducirlas a Cristo. Porque el objetivo final no es que encuentren nuestra iglesia. Es que encuentren a Jesús. Los diálogos teológicos fundamentales son publicados semanalmente por el Dr. Daniel Deida. El objetivo principal es que ustedes puedan conocer mejor a Dios, fomenten una disciplina teológica de estudio y desarrollen una vida práctica espiritual semejante a Cristo.